Educación Física, episodio número 33. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablamos de todos aquellos aspectos relacionados de un modo u otro con la educación física. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez y estoy grabando el día 25 de septiembre de 2016 en Araal, Sevilla. En el día de hoy voy a hablar de los centros rurales agrupados, CRA, o también el Colegio Público Rural, CPR, con lo que se conocen a esos colegios agrupados de zonas rurales. Vamos a ver las dificultades que tiene a nivel de llevar a cabo la educación física y cómo se podría solucionar. Y antes de empezar con el podcast, pues quiero agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas que dejáis en iTunes, vuestro continuo feedback que me hacéis llegar y bueno, y que me podéis encontrar como siempre por mi blog, elvalordelaeducacionfísica.com/contactar. En esa dirección encontraréis un formulario en la que rellenándolo me llegaráis a la mayor brevedad que me sea posible, me pondré en contacto con vosotros. Así que ahora sí, empezamos. Bueno, ya te digo, hay problemas a la hora de dar clases de educación física en un centro rural agrupado, en un colegio público rural, en una zona escolar rural, en un colectivo de escuelas rurales. Da igual el nombre que tengan porque la esencia es la misma. Son colegios con varias sedes, pocos alumnos y grupos multinivel. Pero no sé si te has encontrado alguna vez en este tipo de situación en las que has tenido que dar clases de educación física a niños de 5, 10, a grupos de 5 niños, de 10 niños y todos de diferentes edades. ¿Te has encontrado alguna vez una situación en la que no cuentes con casi material ni instalaciones para afrontar tus clases? Pues así se ha encontrado en varias ocasiones José Manuel y tanto el año pasado como este, y en muchas ocasiones me habéis preguntado sobre este tipo de asuntos de dar clases en un colegio rural agrupado, CRA, o colegio público rural, CPR, mismo perro pero distinto collar, como dirían por aquí. Y personalmente nunca he trabajado en un centro de estas características, así que José Manuel Mané me ha echado un cable para arrojar un poco de luz a este asunto tan peculiar y que atañe a un buen grupo de compañeros. Así que gracias a sus aportaciones, este podcast y el artículo, lo que podéis ver en el blog, es posible, ¿no? Solemos pensar que cuando nos toque trabajar siempre estaremos en un colegio dotado de muy buenas instalaciones, suficiente material y sobre todo un aula de aproximadamente unos 20-25 alumnos. Pero no siempre es así. ¿Qué ocurre cuando te encuentras en un colegio con pocos alumnos en la clase, diferentes edades, casi sin instalaciones adecuadas para hacer educación física y con poco material? Como ya he comentado, el curso pasado mandaron a José Manuel a un colegio público rural, CPR, en el que tenía que itinerar a 2 colegios más. En uno de los colegios tenía 3 grupos organizados por ciclo y en el otro colegio tenía 2 clases, una con alumnos desde primero a tercero y otro con alumnos desde cuarto a sexto de primaria. Clases que contaban con pocos alumnos, entre 8 y 14 más o menos, y bueno, eso sin comentar los días que faltaban algunos por enfermedad, resfriado, etcétera. Este curso le han vuelto a dar otro CPR, el cual está compuesto por 3 colegios situados en distintas pedanías y donde vuelve a tener grupos con pocos alumnos, 5 alumnos en algunos grupos y por supuesto diferentes edades. Entonces en este vamos a abordar un poco desde el principio y en base a la experiencia de José Manuel y alguna aportación personal mía, aunque mínima, diferentes aspectos que están relacionados con este tema a la hora de dar educación física. Pero vamos a empezar por el colegio porque seguro que mucha gente se estará ahora mismo diciendo, o incluso puede que no conozca qué es un CPR, un CRA, un ZRE, en fin. Entonces, vamos a empezar por el principio. En Andalucía este aspecto está regulado por la Orden 15 de abril del 88, la cual desarrolla un decreto sobre constitución de colegios públicos rurales. Y entonces su artículo 1.1 de esta orden define la escuela rural como
aquella que es única en la localidad y tiene más de un nivel por profesor y aula. Se encuadran dentro de esta definición las escuelas unitarias y pequeñas graduadas incompletas, fundamentalmente las de 1 a 4 unidades, situadas en pequeños núcleos de población. Pero eso no es un colegio público rural, eso es una escuela rural, que es diferente. La Wikipedia define al colegio público rural como una agrupación escolar formada por 2 o más escuelas rurales que mantuvieron su ubicación geográfica, pero dejaron de ser independientes para convertirse en un único centro. Sí, básicamente estamos hablando de la unión de varios colegios de zonas rurales en los que se han agrupado para la labor administrativa y educativa. Por lo tanto, un colegio público rural, CPR, tiene varias sedes en distintos pueblos, pero a nivel administrativo se gestiona todo en un mismo lugar. ¿Cómo se organiza un colegio agrupado, un colegio rural agrupado o CPR? Pues un colegio normal está compuesto por aulas ubicadas todas en un mismo lugar. Un CPR también está compuesto por aulas, pero ubicadas en distintas poblaciones. Al conjunto de aulas dentro de una misma población se le llama sección. Por tanto, un colegio público rural o colegio rural agrupado tiene varias secciones. Cada una de estas secciones se correspondería a lo que la orden del 15 de abril del 88 llama escuela rural. Un poco lío, ¿no? Resumiendo, que es gerundio que varias escuelas rurales, denominación antigua, forman un colegio público rural, denominación actual. Espero que ahora sí hayamos entendido un poco todos estos conceptos y, por tanto, al tratarse de un centro con varias sedes, administrativamente funciona del mismo modo y cuenta con consejo escolar, con proyecto educativo de centro propio, con claustro y equipo directivo. Y ni que decir tiene que los maestros se tienen que reunir periódicamente para facilitar una correcta coordinación. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un CPR? Pues compartir recursos, maestros, actividades, encuentros que fomenten la socialización entre los chicos que asisten a estos centros. ¿Y cuáles son las características de un centro rural agrupado? Los CPR tienen varias características que los hacen únicos. Tipos de maestros. En una plantilla de CPR suele haber 2 tipos de maestros. Los maestros itinerantes, normalmente los especialistas, entre los que se encuentran los de educación física. Estos se desplazan entre pueblos. Un día tienen clase en un pueblo y al siguiente día en otro distinto. Incluso a veces cambian de pueblo en el mismo día. Y después también tienen tipos de maestros que permanecen la mayor parte de su tiempo en un mismo aula, que normalmente son los tutores. Y otra de las características de este tipo de centros son los grupos multigrados. Los CPR, al albergar poco número de alumnado, se realizan agrupamientos multiniveles en la mayoría de sus aulas o en todas. Incluso entre etapas educativas diferentes, como puede ser normalmente educación infantil, educación primaria o primer ciclo de educación secundaria. Estos niños tienen que compartir su proceso de enseñanza-aprendizaje en un espacio y tiempo común conducido por un único maestro. Los colegios rurales agrupados, digamos que no, que es una cosa que no es propia de ningún sitio, ni de Andalucía, ni de Extremadura, sino que es, ni de Cataluña, sino que es de toda España, ¿no? Y en cada región se le llama de un modo distinto, pero más o menos las características son muy similares. En Cantabria, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Galicia, Madrid, Aragón, Navarra y La Rioja se la denominan colegio rural agrupado. En Andalucía, colegio público rural, CPR. En Cataluña se los conocen como zona escolar rural, ZER, y en Canarias como colectivos de escuelas rurales, CER. Otra cosa no, pero para denominar cosas iguales de manera distinta somos líderes. ¿Cuáles son las dificultades en un centro rural agrupado en relación con la educación física? Además del añadido de tener que desplazarse a varios colegios en el mismo día, hay que añadirle una serie de peculiaridades más. ¿Qué condiciones nos encontramos a la hora de impartir nuestra materia en este tipo de centros? Bueno, nos encontramos con pocos alumnos en las clases, alumnos de diferentes edades, deficiencias en instalaciones en muchas ocasiones, falta de materiales
para impartir el área de forma correcta, también todas, pero sí muchas. A veces nos encontramos con sesiones excesivamente largas o excesivamente cortas por cuestiones administrativas y organizativas del centro, y también una dificultad de establecer una programación para el grupo, al tener diferentes niveles dentro de un mismo grupo, claro. Entonces, ¿cómo le podemos dar solución a estos principales hándicaps de un centro rural agrupado? Bueno, pues vamos a ir viendo diferentes soluciones a los diferentes problemas o, digamos, hándicaps que acabamos de mencionar. Empezamos por diferentes edades y grupos reducidos. Diferentes edades supone diferencias a nivel físico y psicomotriz, y la dificultad viene dada en cómo adecuar los contenidos para unos objetivos tan dispares en muchas ocasiones y que ningún niño salga perjudicado. Este aspecto en muchas ocasiones se supera con rapidez, ya que se suele encontrar alumnos que por el medio que les rodea y se mueven son precoces a nivel motriz. Ahora bien, ¿qué tipo de actividades se pueden realizar? Bueno, actividades o juegos que sean globales, donde puedan participar todos los alumnos, siempre y cuando se permita a cada niño participar a su nivel y adaptar las reglas para cada edad. En el caso de los grupos reducidos, incluso de 5 alumnos en una sola clase, se pueden utilizar las estructuras de juegos reducidas. 1 contra 1, 2 contra 2, 1 con 1, 1 con 1 más 1, etc., con modificaciones en las reglas. Es decir, dar ventaja al alumno que tiene menor edad para que de este modo le suponga un reto al alumno de mayor edad y pueda mejorar sus habilidades motrices. También podemos planificar actividades deportivas conjuntas entre las diferentes pedanías para que los niños puedan realizar actividades con compañeros de su misma edad y en un número mayor. Eso en cuanto a las actividades. Cuanto a las deficiencias de instalaciones, esto es muy común en este tipo de centros. Para poder paliar este tipo de situación, se podrá aprovechar cualquier espacio que tengamos cerca del colegio, sin olvidar el entorno natural que la mayoría de las veces rodea al colegio y que los niños conocen muy bien, y es el mejor espacio para realizar actividades físicas, actividades en el medio natural, juegos en la naturaleza, orientación, senderismo. En la mayoría de los pueblos existe otra de las soluciones, es que en la mayoría de los pueblos existe un local, una nave, un salón multiuso que pertenece al ayuntamiento en el que se realizan diferentes actividades del pueblo, las fiestas, etc., y del cual se puede disponer para realizar educación física, sobre todo en los días de lluvia. Si estás trabajando en un CPR, en un CRA y aún no dispones de este espacio, pues habla con tu director, equipo directivo, para que puedan hacer las gestiones y llegar a un acuerdo y así poder utilizarlo. En cuanto a la falta de material, también es muy común que no exista mucho material de educación física en este tipo de centros. Y en este sentido, algunos consejos son que es recomendable comprar o adquirir material que sea de uso múltiple para diferentes juegos. Aros, cuerdas, picas, pelota de goma espuma, es decir, material básico, ya que se adaptarán mejor a los diferentes niveles que tenemos en clase, en vez de adquirir material más específico al cual se podrá dar menos uso. Pero claro, esto dependerá todo del presupuesto que tenga el centro. Otra alternativa muy buena, y dado el entorno, es utilizar materiales reciclados para construir el material con el alumnado y poder realizar diferentes juegos alternativos. Zancos con lata, botellas de suavizante para recesiones y lanzamientos de pelota, bolas malabares con globitos de arroz, con globito y arroz, etc. En cuanto a las sesiones excesivamente largas o cortas, ya hemos visto que no las podemos encontrar por motivos de organización en este tipo de centros. Pueden ser que incluso tengamos 2 horas seguidas de educación física o que tengamos un pequeño tramo horario anecdótico en el que por normativa y para cumplir las horas de educación física lo hayan puesto así, o para aprovechar nuestro día en un centro determinado,
pues para que no, si te falta media hora de educación física, pues a lo mejor te ponen media hora ese día para que ya puedas completar el horario, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en esas sesiones más largas se pueden programar actividades con el alumnado fuera del aula, de modo que no tengamos que depender de otros compañeros ni pedirle horas a otros compañeros. Podemos hacer salidas al medio natural. También hay que tener en cuenta, en el caso de disponer de 2 sesiones juntas, alternar las actividades de mayor intensidad con otras de menor. Pero esto es un poco de sentido común, máxime en los días más calurosos. En el caso de sesiones cortas, programar pocas actividades o de corta duración para que la sesión sea más dinámica. Y otra cosa que podemos hacer para aprovechar mejor el tiempo, entre otras cosas, evidentemente, es realizar actividades que previamente los chicos conozcan y que solo con nombrarlas y una mínima organización estén funcionando. No tengamos que perder, si tenemos poco tiempo, no es lógico invertir un gran tiempo o preparar una actividad nueva para ese día, sino que tiramos de actividades que ya conocen y que en poco tiempo pueden estar ellos funcionando. Encontramos también otra dificultad a la hora de establecer una programación para el grupo. Al tener diferentes edades y por tanto diferentes objetivos que cumplir para cada uno de ellos, es recomendable, en lugar de fijarse en los contenidos, mirar hacia los objetivos y los criterios de evaluación. Es lo que siempre se debería hacer, pero normalmente a veces pues cogemos y empezamos a mirar los contenidos en lugar de la raíz a la que debemos mirar. Entonces, en este tipo de centros todavía se hace más, digamos, como más obligatorio mirar a esos criterios, a esos objetivos. Si lo hacemos, nos daremos cuenta que los objetivos de unos ciclos y otros son extrañamente parecidos. Y es que el mayor peso del objetivo en educación física en la LOMCE, o al menos aquí en Andalucía y creo que a nivel de España también, los objetivos en educación física no están en el aspecto físico-motor, sino en el ámbito educativo, de valores. Entonces, por tanto, podríamos establecer unidades didácticas no en función de contenido, sino en función de valores, competencias, actitudes, comportamientos, hábitos, etcétera. Es decir, esta unidad didáctica no va a ser de voleibol o no va a ser de equilibrio, sino esta unidad didáctica va a ser de trabajo en equipo. Y en esa unidad didáctica de trabajo en equipo, digamos, ponemos actividades en equipo. Pueden ser de equilibrio, pueden ser, pero mi objetivo es el trabajo en equipo, ¿vale? Y para ello utilizo el movimiento, actividades físicas para conseguir ese objetivo. También podría poner unidad didáctica del respeto a los compañeros, unidad didáctica de respetar el cuerpo de los demás, etcétera. Es decir, ¿cuáles son esos aprendizajes educativos que pretendes conseguir con la unidad didáctica? Y fijarte en ellos para que no decir, bueno, vamos a dar voleibol y, claro, un niño de primero y te toca una clase unitaria y estás en sexto y estás en primero, tienes niños de primero y de sexto, pues difícilmente vas a poder aunar ese deporte. Pero si te fijas, por ejemplo, en el trabajo cooperativo, pues probablemente puedas conseguir lazos de unión para que puedan trabajar ambos, ¿no? Bueno, todos no van a ser inconvenientes el trabajar en este tipo de centros. Todos no son inconvenientes, así que también hay una serie de ventajas, ¿no? Y trabajar en este tipo de centros tiene unas ventajas y desde un punto de vista también muy atractiva, porque el ambiente de trabajo es mucho más flexible y relajado a la hora de realizar las actividades con el alumnado y de planificarla con otros compañeros. Existe la facilidad para coordinarse con los compañeros y tutores, ya que el hecho de ser pocos maestros te da mayores posibilidades para realizar actividades globalizadas e interdisciplinares. Trabajar las danzas con el maestro de música, excursión al campo con el tutor para explicar naturales, etc. Las relaciones con el alumnado es mucho más directa y personalizada y se dispone del tiempo y posibilidad de una atención individualizada y verdadera atención a la diversidad. Es decir, al tener pocos niños, pues realmente podemos llegar a conocer mejor a los niños y atenderlos de un modo más personalizado.
También la relación entre los alumnos es muy buena y apenas suele haber problemas de disciplina, ya que los niños suelen ser muy agradecidos en este tipo de localidades pequeñas. En cuanto a la transmisión de conocimientos y aprendizaje, aprenden todos de todos, los pequeños de los mayores y los mayores cuidan mucho de los pequeños. Es una relación bastante bonita la que se establece en ese sentido. Y se cuenta con un entorno natural cercano que nos facilita programar actividades en el medio natural con más facilidad y no como una salida puntual durante el curso. Así que, y todo esto son las ventajas. Y a modo de conclusión, trabajar en un colegio rural agrupado es como cambiar el chip, ¿no? Te vas a encontrar diferentes retos, deficiencias e inconvenientes, pero a la misma vez te vas a entrar en una atmósfera distinta, más conectada con la naturaleza, con mayor calma, donde todos aprenden de todo. Una forma distinta de afrontar las clases de educación física, con grupos reducidos de distintas edades. Seguro que si has trabajado en un colegio rural agrupado, en un CRA, en un CPR, en fin, lo llamen como lo llaman en la comunidad en la que estés, te habrás encontrado dificultades que pueden que sean, y ventajas que pueden que sean similares a las que he nombrado en este podcast, o puede que no, que sean dificultades y ventajas totalmente diferentes. Y una de las intenciones de este podcast es que establecer un lugar donde aquellas personas que trabajéis en este tipo de centros, que aunque no sean muchas, que no es lo normal ni lo frecuente, pero sí hay bastante, sí las suficientes. Entonces, establecer ese lugar que digo para que puedan comunicarse y aportar recursos, estrategias útiles. Entonces, te lanzo algunas preguntas. ¿Cuáles han sido tus mayores dificultades al trabajar en un centro rural agrupado? ¿Cómo las has solventado? Si te gustaría trabajar en este tipo de centros, si no lo conocías, si lo conocías. En fin, cualquier tipo de cosas que quieras comentar, puedes entrar en el enlace del podcast y en el artículo, dejar un comentario en el artículo que acompaña a este podcast. Y bueno, nada más, ya hasta aquí este artículo hablando de los centros rural agrupados o colegios públicos rurales o en fin, este tipo de nombres que suelen tener lo que ya acabamos de ver, ¿no? Y bueno, por mi parte nada más, solamente agradecerte que estés ahí al otro lado, darte las gracias por estar ahí, porque si no, pues no tendría sentido el estar aquí grabando. Y nada más, que te agradecería mucho que me dejaras una valoración de 5 estrellas si lo consideras interesante en iTunes, o un me gusta en iVoox, o incluso en Spreaker, o un comentario, en fin, cualquier cosa que consideres oportuna, te estaré agradecido porque ayuda al podcast a posicionarse en una mejor, a tener mayor visibilidad dentro de todo el mundo de podcast que hay, y así también hacemos la educación física un poquito más visible. Así que nada más, como siempre, para cualquier cosa me puedes encontrar por el blog, elvalordelaeducacionfisica.com/contactar, y por allí me encontrarás sin lugar a dudas. Y nada más, que desearte que tengas una muy buena semana, esta que va a empezar, que estamos a domingo, que tengas una muy buena semana y que nada más. Adiós.